Bueno, estamos aquí en un nuevo tutorial del programa Multisim 11 en el cual vamos a medir la caída de voltaje en cada una de tres resistencias que van a componer un circuito sencillo al cual vamos a someter a análisis con diferentes osciloscopios y con los multímetros simples. Empecemos por diseñar nuestro circuito. Vamos a poner tres resistencias de 1 kilo ohmio cada una. Vamos a poner no una tierra física en nuestro circuito y vamos a poner una fuente de corriente directa, de voltaje DC, de corriente directa. Vamos a poner nuestra resistencia por acá, se nos movió aquí. Subirla un poco y vamos a conectar nuestro circuito, nuestros elementos del circuito. Hagamos un poquito de tierra más larguita y listo. Tenemos nuestro circuito compuesto por una fuente de voltaje de 12 voltios corriente directa, una resistencia de 1 kilo ohmio, otra resistencia de 1 kilo ohmio y la tercera resistencia de igual valor, las tres en serie. Comprobemos cada uno de los valores de voltaje y caída de voltaje en cada resistencia para luego poder así mirar en el osciloscopio que tengan los mismos valores. Vamos a conectar aquí, giremos esto un poquito, vamos a conectar. Creo que se me quedó al revés. Conectémoslo al revés. Positivo al positivo, negativo al negativo de la fuente. Aquí, entrada y salida de nuestra primera resistencia. Entrada y salida de nuestra segunda resistencia. Y entrada y salida de nuestra última resistencia. Le damos correr a la ejecución del circuito. Vamos a darle doble clic sobre cada multímetro y podemos observar los valores que tenemos en cada una de nuestras resistencias, los valores de la caída de voltaje, caída de tensión en cada una de esas resistencias. Como podemos ver, comprobamos los 12 voltios que nos entrega la fuente. Nos dice que en la primera resistencia de 1 kilo ohmio tenemos una caída de voltaje de 4 voltios. En la segunda resistencia, igual voltaje en caída y igual voltaje de 4 voltios en la tercera resistencia. Detenemos la simulación, eliminamos los multímetros con los cuales hicimos el primer análisis y ahora seleccionamos el osciloscopio. Miramos aquí el osciloscopio, tiene dos entradas, entradas A, entrada B, positivo y negativo en cada una de las entradas. Positivo de la entrada A, vamos a conectarla a la salida de nuestra fuente de voltaje y tierra, y el negativo a la tierra de nuestro circuito. A la salida de nuestra primera resistencia vamos a conectar el positivo de nuestra entrada B y a tierra el negativo de la misma. Nos disponemos a ejecutar la simulación, damos doble clic y podemos observar aquí la información que nos suministra el primer osciloscopio de dos canales de entrada. Tenemos entonces el canal A en el cual tenemos una representación de 5 voltios por división, es decir que cada uno de esos cuadritos verticalmente tiene 5 voltios por cada espacio. Es decir que si nosotros en el canal A contamos los cuadritos sería 1, 2 y hasta la segunda raya del tercer cuadrito serían 12 voltios, los cuales me está diciendo gráficamente que tiene la entrada A, que corresponde exactamente a nuestra salida de voltaje de nuestra fuente, eh, que podemos comprobar es de 12 voltios. Igual digitalmente aquí en el canal A nos dice que en la entrada del canal tenemos 12 voltios. Igual en el canal B podemos comprobar la caída de voltaje de los 4 voltios que nos daba el multímetro, porque a la salida de aquí tenemos que está pasando un voltaje de 8 voltios a la salida de nuestra primera resistencia de 1 kilo ohmio, lo cual lo comprobamos también gráficamente. Tenemos igual escala que en la entrada A, 5 voltios por cada división. Podemos comprobar entonces 5 y llega hasta la tercera rayita del segundo, 8 voltios. Detengamos la simulación y pongamos la patica del B a la salida de nuestra segunda
Podemos ver como ahora cae 4 voltios más y nos grafica solo, en vez de 8, 4, porque la segunda resistencia también tiene una caída de voltaje de 4 voltios. Vamos a detener y vamos a conectar la patica del B positivo, ahora sí, a la salida de nuestra tercera resistencia. Y como es de esperarse, teniendo en cuenta que la caída en las tres resistencias es igual, porque son del mismo valor, y teniendo en cuenta que a la salida de nuestra segunda resistencia tenemos un voltaje de 4, esos 4 son los que van a caer en la resistencia número 3, por lo cual a la salida de la resistencia número 3, nuestro osciloscopio tendría que graficarnos 0 voltios. Y efectivamente podemos mirar digitalmente, nos muestra 0.0 voltios y gráficamente nos grafica sobre el eje horizontal, es decir que no tiene voltaje ni positivo ni negativo, 0 voltios. Detenemos, eliminamos ese osciloscopio y vamos con el osciloscopio de 4 canales, igual, exactamente igual al anterior, solo que esta vez podemos hacer las 4 mediciones juntas. Salida de nuestra fuente, salida de la primera resistencia, salida en la segunda y salida de la tercera. Y ground, G a ground, tierra a tierra. Corremos simulación y observamos las 4 lineecitas que grafica. Para detener ese salto, por ejemplo, ese salto que cada vez que llega al final, aquí el extremo del osciloscopio titila, destella y aparece otra vez, podemos demorar un poco más demorar o acelerar si queremos la gráfica o el periodo que nos muestra la pantalla horizontalmente. En este caso tenemos la simulación y por ejemplo podríamos subir aquí, en vez de 10 milisegundos por división, pongámoslo por ejemplo en 200 y vamos a ver que lentamente se empieza a dibujar el voltaje porque tenemos un periodo total que cada división sea de 200 milisegundos, por lo cual es bastante lento la graficación. Esto nos serviría, por ejemplo, para mirar con detalle una gráfica o comprar una gráfica, analizar una gráfica de una onda sinusoidal, una onda en forma de diente de sierra, en forma cuadrada, que tengamos de un generador de señales o de una fuente de corriente alterna. Pero en nuestro caso no nos preocupa la variación de los milisegundos del periodo que nos grafique el osciloscopio porque tenemos una fuente de corriente directa, la cual nos entrega siempre un voltaje DC, un voltaje sin ningún tipo de variación. Comprobamos los voltajes 12, 8, 4 y 0 respectivamente, salida salida de la fuente, salida de la primera resistencia, 4 voltios de caída aquí, serían 12 menos 4, 8. Y para la segunda resistencia lo mismo, 8 menos 4, 4 y 4 menos 4, 0. Terminamos con ese osciloscopio y prosigamos con el osciloscopio un poquito más avanzado, el osciloscopio Agilent. Igual un poquito viejo, antiguo, tiene un ground acá arriba, mandemos ground a ground, primero. Mandemos la entrada a la salida de nuestra fuente de corriente, al inicio de nuestro circuito, es decir, de nuestra fuente de voltaje DC. Y el canal B, nuestro segundo canal, a la salida de nuestra primera resistencia. Corremos la simulación, encendemos nuestro osciloscopio. Podemos ver que este osciloscopio es uno de los que también se encuentran muy a menudo, con los que nos encontramos muy a menudo en los laboratorios de ingeniería electrónica. Aunque es un poquito antiguo, igual se utiliza bastante. Y podemos aquí observar la gráfica que en este momento nos está graficando solo la entrada 1. Y para la entrada 1 nos dice que tenemos una división de 5 voltios por división, una gráfica de 5 voltios por división. Cada cuadrito 5 voltios igual, 5, 10, 12 voltios, que corresponde perfectamente a los 12 voltios que nos entrega nuestra fuente. Damos clic en el botón número 2 aquí, que sería nuestro segundo canal, y perfectamente podemos observar que 5 voltios por división, igual que en el canal A, el canal B nos grafica 5 voltios por división, y podemos observar 5 y hasta la tercera rayita 8 voltios. Es decir, que corresponde exactamente a lo que nos han mostrado los anteriores osciloscopios. Detenemos, cambiamos la entrada de la patica A a la salida de nuestra segunda resistencia y la de la patica B a la salida de la tercera resistencia.
corremos la simulación y efectivamente comprobamos que a la salida de nuestra segunda resistencia ya tenemos solo un voltaje de 4 voltios. Los 4 voltios son la pérdida que genera esta resistencia. La resistencia tiene una caída de tensión de 4 voltios, por lo cual a su salida tiene 0 voltios. Comprobamos con el osciloscopio Agile entonces los valores que anteriormente hemos comprobado con los distintos osciloscopios. Tenemos por último el osciloscopio Tektronix, uno de los que podemos decir más avanzados en este programa. Vamos el ground a ground, conectamos los 4 canales con los que cuenta este osciloscopio, igual que hicimos con el osciloscopio que tenía 4 canales que anteriormente analizamos. A los respectivos puntos, salida de la fuente, salida de la primera resistencia, salida de la segunda y salida de la tercera. Damos clic y ponemos a correr el osciloscopio. Prendemos el osciloscopio y no se nos grafica nada porque todas las lineecitas están por allá arriba. Porque en el canal 1 nos dice que tenemos 1 voltio por división, es decir que cada cuadrito nos grafica 1 voltio. Y si tenemos bien todo conectado, el primer canal lo conectamos a los 12 voltios de la fuente de corriente, de voltaje, es decir que tenemos 12 cuadritos de estos. Como solo nos podemos graficar 4, bajamos aquí 2, 5 voltios por división. Y exactamente miramos la gráfica, podemos ver la gráfica y perfectamente nos corresponde a los 12 voltios, 5, 10, 12 voltios. Lo mismo hacemos para el canal 2 o el canal B. Damos aquí en menú para poder ver en cuántas divisiones está, 5 voltios. Damos clic en menú 3, menú del canal 3 y los ponemos en 5 voltios. Y en el menú del canal 4 igual no importa si variamos o no la división del canal 4 porque siempre va a estar sobre el eje horizontal, por lo que el valor del voltaje después de la tercera resistencia es de 0. Entonces no nos importa si tenemos 100 voltios por división o 2 milivoltios por división, igual nos va a estar en 0. Pero para casos prácticos dejémoslo en 5 voltios. Todas están graficando en 5 voltios. Podemos entonces observar, igual que en los anteriores casos, la caída de tensión a partir de la 2 de la fuente de voltaje, que al pasar por la primera resistencia ya pasa con 8 voltios, después a 4 y después a 0. Y así entonces tenemos la representación gráfica y el uso de osciloscopios en el programa Multisim, los osciloscopios que encontramos aquí. Y eso ha sido todo por ahora.